Bueno, ¿qué pasa, chicos? ¿Qué tal? Hoy estamos con Fran Bermejo, aquí le tenemos en Buenas. persona y simplemente vamos a dejarte un espacio para que te presentes un poco. Yo creo que casi todos sabemos que eres entrenador de powerlifting, a lo que medianamente te dedicas, entonces, bueno, cuéntanos un poquito una presentación breve. ¿Qué tal, chicos? Pues nada, gracias por invitarme y encantado de estar aquí. Bueno, pues como ya sabéis, lo más relevante yo creo en esta entrevista, pues eso, que soy entrenador de powerlifting y nada, pues vamos a ver qué me traéis, qué preguntas y qué vamos a hablar y nada, pues con muchas ganas. Pues tío, me gustaría, lo primero de todo, conocer un poco a Fran Bermejo. En vez de Hoistcraft, ¿quién es Fran Bermejo detrás del powerlifting? Vale. Que yo creo que puede ser bastante interesante. Mi madre va a ver el podcast, así que explícale a mi madre quién eres. Pues lo primero de todo, cuando me suele preguntar alguien, a nivel profesional, yo soy abogado y soy economista. Vine a Madrid en 2017 a estudiar la carrera y bueno, pues ante todo a nivel profesional, pues he estudiado para esto, aparte ya el powerlifting, que siempre hago un poco aparte. Ya si queréis hablar luego un poco de cómo ha desembocado todo y por qué estas dos ramas o estas dos materias en mi vida. Y bueno, pues aparte de eso, pues nada, soy una persona que considero que tengo bastante carácter, pero también soy muy transparente. Y nada, pues sobre todo responder con sinceridad todo lo que me queráis decir y vamos a ello. Pues entonces cuéntanos un poquito eso lo primero, tío. Vale. Justo, adelántanos lo que Vale. nos acabas de decir. ¿Cómo has llegado a ser también en una parte importante de tu vida entrenador de powerlifting, a dedicarle ese tiempo? ¿Cómo pasó todo? Pues mira, yo estaba estudiando el bachillerato de Ciencias Sociales y nada, pues tenía dos dudas, o estudiar el doble que era Derecho ya, de que estaba en Murcia en la universidad, o estudiar la carrera de CAFIT y Fisioterapia, el doble que estaba en Valencia, que si no recuerdo mal era la Universidad Católica donde estudió Jordi Benjure, pues justo lo mismo. Y nada, pues yo siempre he sido muy buen estudiante y mi padre pues siempre lo típico, carrera tradicional, esto te va a ayudar muchísimo más a comer en el futuro, etcétera. Y bueno, yo también por aquel entonces ya estaba empezando en el powerlifting, estaba empezando a entrenar fuerte, pues lo típico, ya que veías los récords de la AEP, llevaba, igual hay mucha gente que nos escucha que no lo conoce, Miguel Powerlifting, que era un chico de que ya Óscar Sánchez, que tenía todos los récords de banca en 2016, pues sobre todo en banca, era muy bueno, era 66, pues nada, era colega mío, éramos los dos de Murcia y pues, lo tomaba un poquito de ejemplo, y bueno, pues al final estaba ahí que no sabía si estudiar esto o lo otro, al final, bueno, pues saqué una muy buena selectividad y decidí pues nada, tirar por el tema de Derecho y Economía, que era, digamos, una carrera un poquito más que tienes que sacártela sí o sí si quieres vivir en ese ámbito, porque al final yo sabía que lo que me gustaba de la ciencia del deporte era el powerlifting y nada más. O sea, no me interesaba el atletismo, ni el fútbol, ni el badminton, ni, por así decir, tampoco, yo qué sé, trabajé en un hospital a nivel de redactador, no, yo quería ser entrenador de atletas o de personas que hiciesen powerlifting, y luego ya pues podemos entrar en que cómo ha evolucionado todo, si ya solo entrenas a atletas o gente que quiere competir, si no, pero mi objetivo era gente que fuese, yo qué sé, amante del entrenamiento de fuerza. Ya veríamos pues si el streetlifting sí, si no, halterofilia ahora mismo no, porque solamente quiero entrenar a gente que sea por y para este deporte, que también considero que la especialización, no solamente en la ciencia del deporte, sino en todos los ámbitos de la vida, es algo súper importante. Y nada, pues al final tomé esa decisión también porque dije que podía formarme perfectamente en el powerlifting por mi cuenta, viendo un poco pues, las críticas a las carreras que son muy pues, enfocadas algunas a educación, otras pues a redactación, todo el contenido de anatomía, fisiología lo puedes estudiar por tu cuenta, entonces realmente por ello mismo, pues bueno, vosotros aquí estamos en la casa de Fit Generation, ¿no? Que soy un poco también rompedores con esto, entonces pues por eso mismo. En ese sentido, tío, yo voy a romper una lanza a favor de lo que dices, que al final es eso, yo soy una persona que vengo de una educación de ciencias del deporte y es cierto que en lo que me estoy dedicando ahora, probablemente un 20% sea lo que yo haya aprendido en la carrera y el resto, el 80%, ha sido cuando me puse a trabajar y en todos los ámbitos, sí, sí. Como entrenador de powerlifting como en el resto. Entonces sí que es verdad que coincido ahí contigo. Yo, a raíz de esto, tío, se me ocurren dos preguntas que creo que van a quedar bastante interesantes y es cómo tienes tantas cestas y puedes distribuir tu tiempo y qué skills o qué habilidades transversales has podido conseguir de la abogacía y tal para luego el entrenamiento, que crees que te diferencia en el Qué bueno, vale. Pues mira, empiezo por el final, el tema de las skills. La abogacía es una profesión que tienes que, lo primero, saber comunicarte muy bien. Al final, en el powerlifting tratamos con personas y tienes que saber conocer a las personas. Luego, es cierto que yo todavía no me dedico profesionalmente en un despacho de abogados, sino estoy en el ámbito más del asesoramiento jurídico en empresa, pero muchas veces también pues en la carrera hacemos casos prácticos de debates, de jueces, actúas como juez, como fiscal, etcétera. Y yo estaba en el
club de debate de la universidad en 2017-18, luego ya lo dejé por cosa de eficiencia de tiempo, pero sobre todo eso, el tema de oral, comprensión a la persona, intentar conocerlo o saber cómo puede llegar a pensar en algunos momentos, y eso puede ser muy importante de cara pues cómo un levantador se plantea cuando llega al gimnasio, si se pone más o menos nervioso, qué piensa cuando está fallando y demás. Muchas veces también te vas a equivocar, pero intentar estar un pasito ahí por delante e intentar pues, ser empático, bueno, creo que eso te ayuda muchísimo. Y luego, ¿cuál era la otra que me has comentado? Tema organización, el tiempo. Tío. Sí, el tema de las cestas, ¿no? Pues a ver, yo sí que es cierto que considero que tengo mucha capacidad, cuando algo me genera muchísimo interés, de estar muy centrado, focalizado en ello. Yo que sé, me explico, pues cuando me gustaban mucho, yo que sé, más joven las motos o los coches o la moto de 125, pues me voy a tirar 5 o 6 horas buscando sobre ese tema. Yo que sé, cuando empezaba en el powerlifting o con el material, que seguramente hablemos sobre ello, pues puedo estar ahí sentado durante 5 horas sin parar, viendo sobre ello, o si me interesa una asignatura de derecho, pues estar estudiando sentado 7 horas si quiero, y me genera pues mucha adherencia o mucho hiperfoco en un momento muy concreto. Entonces también creo que eso me ayuda muchísimo, optimizar bien el tiempo y no tener que tomarme ese break. Pues yo siento que algo en comparación a lo mejor con algunos compañeros de carrera cuando estudiábamos y todo eso, que me daba ese plus. En el sentido en el que a lo mejor estás foco con el tema abogacía y demás, y el powerlifting te hace entrar en otro tipo de foco, pero te ayuda. Sí, y me ayuda muchísimo también a diversificar, ¿no? Generar interés como en diferentes campos y no sentirte a lo mejor, pues eso, que puedes hablar de cualquier cosa, al final pues, puedes hablar de biomecánica. Mis padres son médicos, pues puedo hablar con mi padre mi padre me dice, ¿cómo sabes que es una extensión de codo, el tríceps tal, no sé qué? Y dice, qué tontería, ¿por qué vas a saber eso? Y a lo mejor incluso él ya ni lo comprende, porque sabes, hay los médicos, la vieja escuela y todo eso, y le dice a ver la dorsiflexión que tienes, tal, no sé qué, y se queda todo rayado, ¿no? Pues lo mismo, pues un poco también me gusta eso, de poder hablar de todas las cosas, es algo que también considero que, no sé, en una persona también, pues es enriquecedor. Qué bueno, tío, qué bueno. Muy guay, tío. Si quieres vamos a empezar un poquito con el tema de la programación, que ya sabes qué es lo que nos trae aquí. Cuéntanos un poco, bueno, no sé, ahora si quieres concretamos un poquito más o ponemos casos concretos si no eres capaz de focalizar, pero simplemente si nos puedes describir un poco tu metodología en general a nivel de entrenador de powerlifting, cuéntanos un poquito. Vale. A mí esa pregunta me gusta. Yo sé que muchas veces asociamos si te preguntan de metodología, estás automáticamente encasillándote o cerrándote en un ámbito, y por eso mucha gente es muy reticente a responder cuando le preguntan sobre una metodología. A mí es algo una pregunta que me gusta. Lo que pasa es que también hay que contextualizarla, yo creo, antes de responder, porque muchas veces se puede entender bueno, si dices esto, entonces esto, por ejemplo, si dices entreno por estrategias emergentes, entonces carga fija no vas a utilizar nunca, y no es el caso, porque carga fija, por ejemplo, en el tapering ahora que ha habido en la Copa Pirineos de hoy, tanto José como Yago han tenido carga fija, Yago empezó el bloque teniendo carga fija, por ejemplo, entonces es algo bastante diversificado. Yo siempre entiendo al final las estrategias emergentes como, por ejemplo, un concepto subjetivo, diríamos que es un concepto epistemológico en el sentido de que la máxima es intentar individualizar el entrenamiento para maximizarlo a la persona sin, digamos, quitar ninguna vía o ninguna herramienta que puedes utilizar. Entonces, realmente, claro, es un win-win, porque solamente estás diciendo, vale, entonces la estrategia emergente es utilizar algo para que le vaya bien al atleta independientemente de lo que sea. Pues perfecto, ¿vale? Porque que no tengo nada en contra de ello porque es perfecto, puede ser vía carga fija, etcétera. Entonces, no me gusta decir que mi metodología es buscar lo que le vaya bien al atleta independientemente de lo que es, porque realmente todas las personas siempre tenemos nuestras ideas preconcebidas, nuestras, digamos, cosas que creemos que nos va a funcionar mejor que otras, etcétera. Entonces, pues ramas concretas que os puedo decir que utilizo, que vas a ver siempre de forma más repetida en mis programas de entrenamiento, pues una frecuencia 4 de banca, una frecuencia 2 de sentadilla y 2 de peso muerto casi generalmente, casi siempre vas a encontrar variantes en casi todos los movimientos, a veces puede ser que en sentadilla no, pero casi en banca casi siempre sí. La especificidad la considero un pilar fundamental, trabajar sobre todo en banca me gusta que siempre cada todos los bloques haya pues variantes sin overload que sean muy parecidas a la carga que trabajaríamos en el movimiento de competición, es decir, que no sea a lo mejor una banca de competición, fit up, Larsen y yo qué sé, y close grip, no que a lo mejor meter un board a bajas repeticiones o un close grip con board a bajas, es decir, que trabajemos siempre una exposición con una carga de trabajo similar al movimiento de competición, más o menos lo que sea overload en banca
Yo que sé, ya el resto sí que no te podría decir una pauta general porque lo que te digo que es muy personal a la persona, a cada uno de los atletas, pero sí que en banca hay un denominador común, al menos yo como he vivido como experiencia, que puede estar respondiendo bien los atletas y es eso, entonces sí te puedo decir algo concreto. Me ha encantado, tío, porque eres la primera persona a la que le preguntamos esto, y yo en concreto, aparte del podcast, y nos respondes desde lo específico, desde lo particular, hasta lo general. Me ha encantado, tío. Al final eso es un poco la idea de estrategias emergentes también, ¿no? Hacer un marco común cogiendo todo lo que funciona y va bien. También hay algo que caracteriza tu trabajo o que mucha gente de fuera cree que lo caracteriza y es inducir mucho trabajo, inducir mucho estrés, y ahora vemos que también está de moda, también has dicho que depende de la persona obviamente, pero te quiero tirar un poco por ahí. Ahora vemos que está también mucho de moda, mucho volumen, poca intensidad, pero tú sueles introducir mucho estrés. ¿Qué piensas de esto, tío? Mucho estrés, ¿lo dirías, por ejemplo, que la media de RP de trabajo sea en torno a 7 o más de 7? Sí. Pues a ver, en el grueso de los atletas te diría que sí, pero en otros tantos que son un poco más sensibles a la fatiga, a la carga de entrenamiento, a que si al final metemos o condensamos un estrés muy grande en 2-3 microciclos consecutivos, el bloque se acabaría muy pronto, etcétera. Entonces ahí no. Sí que es cierto que también considero que ha evolucionado mucho mi forma de entrenar, diría en estos últimos 2 años, que antes... Tú sabrás un poco, Dani, porque has entrenado conmigo, te está llevando y demás, pero sí que es cierto que ahora, antes sí que te podría responder que la media es un estrés bastante elevado, ahora mismo no lo es tanto, pero sí que sigo considerando un poco el estrés una variable clave para trabajar de forma específica, la capacidad de lucha, digamos un campo análogo al que te vas a enfrentar en competición, etcétera. Has hablado de unos cuantos puntos de partida, de unos cuantos landmarks. Supongo que utilizarás muchos a nivel de monitorización. Sí. Cuéntanos un poquito qué es lo que sueles usar. Has hablado de RP medio, estrés, hemos sacado de varios conceptos. ¿Qué es lo que tú sueles tener en cuenta? Vale, sí, lo que tendría en mi Excel de entrenamiento a la hora de monitorizar, etcétera. Pues en primero, y lo voy a comentar primero porque eso es aislado, que es el track de fatiga, un cuestionario semanal muy sencillo, pues por grupo muscular, descanso, alimentación, etcétera, para llevar microciclo a microciclo cómo está yendo, sobre todo por si hay ruido, externalidades en el microciclo, en el bloque de entrenamiento. Y luego ya pues trabajo por Stress Index, tanto el target, que sería el programado por mí, como el actual, que es el realizado por el atleta, porque también es muy importante el atleta lo que esté realizando, si es análogo a lo que yo estoy enviando, si no al final pues la información, aparte de no ser de calidad, pues va a ser difusa, poco precisa, va a cambiar cada uno de los bloques, etcétera. Luego el tonelaje me parece una variable que puede ser interesante en el sentido de poderte picar a ti un poco, ver qué tonelaje has trabajado hace 5 bloques o la semana anterior, o si a lo mejor no te sientes tan fuerte en la top set o has igualado la carga, querer apretar un poquito las backups. Entonces el tonelaje también lo trabajo y lo cuantifico. Luego el porcentaje medio, el average, de los movimientos de competición, de sentadilla, press de banca y peso muerto, solamente del movimiento de competición en este caso, no de la variante. Y luego también está hoy en proceso, porque sí que es algo que llevo utilizando muy poquito, el ratio de especificidad, que sería como hacer una media de la especificidad en cada uno de los básicos, o sea, por movimiento, press de banca, peso muerto y press de banca, sobre todo porque, como os he dicho, que las variantes es algo que utilizo bastante en mis programas, muchas veces por no pecar de inespecífico, pues para llevar, digamos, un seguimiento o un ratio más o menos fiable de cuál está siendo la especificidad del atleta en el bloque, pues también lo estoy cuantificando, porque me parece importante por eso. ¿Qué tiene en cuenta el ratio este de especificidad? Vale, pues yo lo he establecido en 4 puntos. 4 sería un movimiento de competición, 0 sería un analítico, una prensa, etcétera, que es muy importante diferenciar que muchas veces una prensa puede estar, digamos, condensado en el slot o en el split de squat de competición y otras veces puede ser un suplementar, un accesorio, un ejercicio de hipertrofia que se hace al final. Habréis visto a lo mejor alguna persona que tiene, por ejemplo, de primario una squat, pero luego a continuación, antes de irse a la banca, tiene 3 series de prensa porque no tolera más volumen específico, por ejemplo, ¿no? Entonces en ese caso, la prensa sí que estaría condensada en el split o en el specificity ratio, si no, pues directamente ni la cuento, ¿no? Eso, el 4 y el 0. El 2 sería una variante inespecífica en el que hacemos un cambio del stance, del bar path, como puede ser por lo mejor una safety, una platz squat, algo por el estilo, y el 3 sería una variante específica. Digamos que no tiene por qué ser específico en el sentido de que sea overload o no, sino entendiéndola, pues como ya sabéis, ¿no? Que sea una variación mínima del movimiento de competición, bien sea con una pausa,
pausa, una pin, a lo mejor una high bar, pues depende un poco de la persona, si tiene muy análogo la high bar a la low bar. Por ejemplo, Hugo es un atleta que tiene una high bar y una low bar muy parecida, y a lo mejor pues si le programase, por ejemplo, a José León, que tiene una low bar con un stand muy abierto, calzado plano, una high bar con tacón y un stance medio cerrado como el que haría Hugo, pues sería más un 2 que un 3. Más o menos es la regla que aplico. Has hablado de la pin squat antes de que se nos vaya un poco la pelota. Sí. Cuéntame por qué consideras que es una variante más específica, más acercada a ese movimiento de competición. Vale, pues sobre todo porque realmente la única variación que tiene la pin squat respecto al movimiento de competición es la eliminación del CEA, de la fase de centrífuga concéntrica, como sería a lo mejor una sentadilla con pausa. A lo mejor una Anderson squat sí que la consideraría una puntuación de 2 sobre ese 0 al 4, y al final... Yo, por ejemplo, con la Anderson me pillas. Vale, la Anderson squat, la única diferencia que tiene la pin squat son dos cosas. La primera, que empezamos abajo del todo en vez de arriba, y lo segundo, que digamos no exhalamos el aire, pero digamos que perdemos un poquito esa tensión que la pin squat siempre que decimos que hay que estar manteniendo el bracing completamente contra, bueno, que no me escuche José López, que a lo mejor me dice que es el bracing, pero bueno, esto, al final es la principal diferencia entre la Anderson y la pin squat. Qué bueno, tío. Antes de esto has hablado también de cómo ha cambiado tu metodología de trabajo en estos 2 años. Sí. ¿Nos puedes contar un poco un último aprendizaje que hayas tenido respecto a la programación o respecto al powerlifting? Vale, el último aprendizaje, déjame que espere un poco para decírtelo, pero el principal aprendizaje que por lo que yo he tenido, que yo he sentido, es mantener y no ser muy prisas a la hora de mantener el microciclo de entrenamiento o el bloque estático alrededor de la semana. No hacer cambios muy precipitados si veo que el atleta no termina de arrancar, no termina de ir al 100%, etc. Y mira, lo que he aprendido más recientemente es sobre todo al aplicar más o con mayor frecuencia el RP dinámico respecto al RP estático, o comenzar los bloques tan agresivos con muchos de mis atletas, sino también darle, cuando mandamos el bloque de entrenamiento o comentamos las pautas una vez enviado el primer macrociclo, ¿no? Pues comentar un poco eso, oye, quiero que este bloque lo hagas de esta manera, que vayamos con calma en la top set, etcétera, cosa que antes a lo mejor no lo hacía, no le daba tanto hincapié, simplemente RP8 primera semana, RP8 a lo mejor, imagínate, en la última, y desde fuera son 2 series que se ven a una carga interna percibida muy similar. En cambio ahora este aspecto es más, hay más un intervalo mayor. ¿Por qué este cambio? O sea, ¿por qué crees que...? Pues es complicado. Te diría que puede venir incluso un poco por el pensamiento. Ahora estoy viendo mucho a los equipos de powerlifting inglés, Barbell Collage, como subí hace poquito sobre ellos, y que la verdad que me están encantando y hacen un RP un poco dinámico. Y también cuando trabajé con Cauchy durante a lo mejor un año y demás, mis bloques con él también era en cuanto a RP dinámico. Empezaba a lo mejor una sentadilla de competición en 2.50 y íbamos avanzando poquito a poquito a 2.80. Marcaba a lo mejor un RP intervalo, pero la carga, bueno, siempre cuando también hablamos de, oye, ¿me programas por carga fija o RPE? Y si programas las dos, yo siempre digo, vale, pero si programamos carga fija o RPE, ¿cuál prevalece? ¿La carga fija o el RPE? Pues en este caso con Cauchy, cuando yo trabajaba con él, o al menos conmigo, lo que prevalecía era la carga fija sobre el RPE, y luego también iba viendo que el RPE iba increciendo conforme aumentábamos pues, el paso de las semanas. Entonces, bueno, he estado indagando, viendo un poco pues, cómo entrena a la gente de afuera, más que a lo mejor lo que sería estrategias emergentes o RTS puro y duro, porque sí que es cierto que RTS pues, también tiene atletas que los lleva por RP dinámico o por carga fija, etcétera, pero el grueso es más un estándar entre microciclo y microciclo. ¿Consideras, tío, que hay casos, crees que es, no sé si será fácil responder a esta pregunta, que hay casos en los que el RP estático es mucho más favorable, tanto dentro de un atleta como tipos de atleta, o consideras que no sigue ningún tipo de patrón? ¿Entiendes la pregunta? A ver, sí, es complicado de decírtelo si respondes sí o no. Lo que sí que te puedo decir es que uno tiene ventajas sobre otro, de eliminar el ruido entre sesiones, de tener un efecto de entrenamiento fijo y seguro de respuesta a lo que estamos enviando, etcétera. Pero bueno, a lo mejor te diría que sí, en los atletas que generalmente pues toleran un poquito menos de stress index, o que tienen mayor fatiga semanal, o que las variaciones de efecto de entrenamiento de trabajo de intensidad pues les afecta en mayor medida, pues sí que te diría que puede ser que a esos atletas le iría mejor el RP dinámico sobre el estático. Muy bien, tío, vamos a pasar, si quieres. Queríamos hablar de ciertos conceptos, ciertas herramientas que hemos hablado, por ejemplo, en otras entrevistas, y una de ellas es las semanas pivot. Sí. Hemos traído aquí a Dani Torbisco, que nos dio su opinión sobre las pivot, y quiero que nos cuentes un poco lo primero, igual que hizo él, con las intro, por ejemplo, que nos definas para ti lo que es una pivot, vale, y en qué se diferencia de, bueno, semanas o bloques pivot. Vale.
Cuéntanos un poquito en qué se diferencia. Vale, pues mira, me gustaría un montón saber lo que ha dicho Dani, sobre todo para saber si esto que voy a decir pues se lo ha dicho o no poner palabras en su boca que le haya comentado o no, pero bueno, luego si queréis me decís, ahora hago una primera intervención y luego si queréis me decís un resumen rápido de qué dijo. A ver, yo lo primero de todo es que pienso que muchas de las personas, pues lo sabrá con mayor fundamento o con menor fundamento, que hatean a las semanas pivot o que no les gusta, que es muy diferente también hatear que no te guste o que no te agrade algo, muchas veces desconocen de base lo que realmente son las semanas pivot. Muchas veces interpretamos que el objetivo de la semana pivot es disipar fatiga y que para ello pues tenemos que trabajar otros sistemas energéticos que en el PowerPoint a lo mejor no trabajamos, la resistencia, otras habilidades, trabajo de GPP, etcétera, pero mucha gente pues dice, no, en el powerlifting las semanas pivot sobran porque vamos a trabajar de una forma muy inespecífica, porque hacemos un cambio de efecto de entrenamiento muy acusado y esto no sienta bien. Es verdad, esto a mucha gente no le puede sentar bien, pero es que el problema es que las semanas pivot no son esto. Las semanas pivot no son unas semanas per se que tengan un componente o una estructura prefijada de que tengan que ser de 3 días, por ejemplo, si tu bloque es de 4 o de 4 días, si tu bloque de entrenamiento es de 5, o que tengas que trabajar a un intervalo de 8 o 12 repeticiones, o en las semanas pivot en las que tengas que quitar el material. No es esto. Muchas veces en estrategias emergentes se puede llegar a utilizar en una semana pivot un protocolo que ha sido exageradamente bueno en un split previo a una competición anterior, pero que ahora mismo pues por el motivo que sea pues no lo vas a utilizar o a implementar en un momento concreto. Las semanas pivot en estrategias emergentes también son prescindibles. Hay atletas que perfectamente pueden no trabajar por semanas pivot. Entonces también creo que se genera un error bastante fuerte, no sé hasta qué grado pues cuántas personas lo pueden cometer, pero que las semanas pivot no son no es igual semana pivot que de estrategias emergentes, porque se puede perfectamente romper. Sí que es cierto que nacen de las propias estrategias emergentes, pero sí que es cierto que la sensación que tengo es que en España han cogido demasiada fuerza de que todas las personas que utilizan estrategias emergentes hacen semanas pivot, o que a lo mejor la individualización, o personas que dicen que hacen individualización del entrenamiento utilizan semanas pivot, y esto es un error. Ya te digo, yo considero que individualizar el entrenamiento no es estrategias emergentes, pero es que al mismo tiempo estrategias emergentes no es semana pivot. Es un poco, digamos, una idea distinta a lo que se suele decir o al tópico que se suele decir. Por generalizar un poco, a ver si te convence. Yo, para mí, lo que es una semana pivot es una semana o un bloque pivot, que puede ser un poquito más largo. Sí. Es algo intermedio, algo que sea distinto al bloque anterior y distinto al bloque siguiente. Pero claro, hay una escala de grises. Para eso, o sea, evidentemente no tiene por qué ser ni muy inespecífico ni muy distinto. Eso es lo que yo creo que podemos generalizar de ese concepto de pivot. Sí, eso está muy bien. También te diría que tiene unos matices concretos, a lo mejor pues la reducción del estrés index como también, o de volumen, series efectivas, tonelaje, como queramos decirlo, a lo mejor reducir en torno a un 25-35% del estrés en una semana general. ¿Y en qué se diferencian de una descarga? Pues sobre todo tienen más similitudes que diferencias. Yo considero a lo mejor una descarga de entrenamiento. El problema es que no todas las personas utilizan una descarga en el mismo proceso y demás, pero tienen más similitudes que diferencias en el sentido de que al final es hacer una recovery, mantener un pico un momento de forma y servir a su vez de enlace de un bloque que puede ser distinto o igual al anterior. Entonces creo que tienen más pues eso, similitudes que diferencias. Luego pues ya están otras semanas con menos los tapering y demás que son completamente diferentes, pero ya te digo, muchas veces pues incluso yo a veces cuando envío un audio me he referido a vamos a hacer una semana de descarga o vamos a hacer una semana de ondulación y no una semana pivot como tal, e incluso a lo mejor se podría entender o el atleta ha podido percibir que lo que le estaba mandando era una semana pivot perfectamente. Vamos a meternos en tu caso concreto, ya que has hablado de que no se tienen por qué usar. En tu caso concreto, a nivel de programación, ¿qué cabida tienen? ¿Con qué frecuencia las usas y con qué tipo de atletas? Pues con qué frecuencia las uso. Te diría en torno a un 60-70% si las implemento. A veces con puntos y señales, porque realmente las semanas pivot entre ellas, a lo mejor yo te enseño una cosa y me dices, bueno, es que te parece una descarga tradicional, sin más, le has puesto una carga fija, tal, un protocolo incluso igual que ha utilizado el bloque anterior de bloque de desarrollo, etcétera. Y también la estructura o el cuerpo que tienen son distintos entre personas y ya sabéis, pues entre incluso momentos de la temporada. ¿Y qué era lo otro que me habías comentado? No, simplemente eso, que lo acabas de contestar. Sí, ¿no? Vale, pues ya está perfecto. Al final la historia yo creo que es eso. Me gusta mucho que todo tu planteamiento es no tener un método concreto. A mí es una cosa que me encanta en el sentido de mi método, bueno, lo que suelo decir yo, ¿no?
Mi plan es no tener plan, en ese sentido. Voy ajustando, individualizando. Hay gente que, yo he escuchado muchísimas veces que haya personas que esto no les gusta o lo rechazan completamente porque es como no estás diciendo nada, pero es que al mismo tiempo no estás diciendo nada, yo considero que estás diciendo gran parte, porque realmente cuando me preguntan es eso, no tengo, el mensaje de trasfondo es que no tienes ningún plan escrito como tal, pero al mismo tiempo tengo mis propias creencias como entrenador que puede irle bien a un chaval, a una persona, a un atleta que llega nuevo, a un atleta que tiene mayor nivel, creo que tengo unas consideraciones que creo que le puede ir mejor que a un atleta que acaba de empezar, pero al mismo tiempo es eso, que no tengo ningún plan, pero al mismo tiempo el objetivo es eso, que se individualice a ti, que mejores y ya está. Por eso, lo que más que tener un libro en blanco o decir algo de trasfondo vacío, es que siempre el atleta o la persona prevalece sobre la pauta de entrenamiento. Por eso es muy difícil dar puntos y comas cerrados. Vale, ha habido un pequeño corte porque queremos hablar con material con Bermejo, que es algo que sabemos que le gusta muchísimo. Hemos sacado todo el material que teníamos en la COA y te queremos pedir opiniones sí. Y un poco lo que no tenemos aquí también. Vale. Tema rodilleras. INSER, rígidas, no rígidas, vale. A7... Vale, pues a ver, yo te diría en primer lugar que depende un poco también de la prioridad del atleta. Si quieres una rodillera que no se te rompa nunca, una SBD es mejor que una rodillera rígida. Concretamente, si quieres una que no se te rompa nunca ni de coña, las primeras SBDs aguantan más que las otras SBD. Yo me he comprado de la edición Momentum una SBD y me la cargué el primer día, haciendo sentadilla. Al ponérmela, la costura de abajo se descose con mucha más facilidad que estas rodilleras más antiguas. Y lo que te digo, al final depende un poco de la prioridad del atleta. Si vas a hacer 300 de sentadilla, lo vas a hacer con las dos. Que sí que es cierto que a lo mejor si vas al límite o yo que estás en un mundial y te juegas 2,5 kilos arriba, abajo o un total para una marca mínima, la rodillera rígida te puede ayudar o te puede dar más kilos, pues casi siempre va a ser que sí, aunque hay atletas concretos, yo por ejemplo David, novio de Yone, David pues es un atleta que la rodillera rígida pues no le fue bien, la probó, la de Strength Shop y no le gustó, al final se ha quedado con los SBD. Pues hay un número pequeño de personas, pero que bueno, a veces pues parece que es real, que hay gente que las rodilleras rígidas pues le van peores que las rodilleras flexibles. Esta es una INSER, concretamente esta INSER tiene poco tiempo, porque es la INSER de versión segunda, que las INSER tienen ya dos versiones, unas que son más cortitas y otras que sí que exprimen al 100% los 30 centímetros del reglamento de longitud. Y ya te digo, a mí la INSER como rodillera rígida es mi favorita. También aquí es muy complicado dar una opinión sobre cuál es la mejor, porque ya te digo, hay gente que le gusta por ejemplo más la A7 porque tiene una forma más de reloj de arena, la INSER es una forma pues más un poco anatómica a la rodilla, por eso a mí me gusta también muchísimo más, me parece mucho más natural, la siento mejor. Es muy complicado dar una pauta general, pero bueno, el gol estándar para mí es la INSER en rodillera rígida y evidentemente SBD en el resto. A diferencia material, como máximo, pues yo creo que te pueden dar 7,5 kilos, como muchísimo 10, a la persona que mejor le vaya la rodillera rígida respecto a la persona que le vaya a cualquier otra. También hay que tener en cuenta que hay atletas que pues, son muy explosivos y que son muy dependientes de, por ejemplo, la energía elástica que te puede llegar a generar la rodillera, y una rodillera rígida extremadamente rígida, como puede ser la Hansu 2.0, pues le funciona bastante mal. Yo, por ejemplo, considero que la rodillera rígida la puedo exprimir muchísimo porque hago una fase excéntrica medianamente lenta, me cuesta llegar a la profundidad objetivo y siento como que es una especie de sentadilla, entre comillas, con vendas, que voy tensando más y llego al punto y luego, digamos, pues, ejerzo toda la fuerza como una especie de prensa, ¿no? Y luego también, pues, el hecho de sentir que el sticking point me da un poquito más de soportividad, que mi sticking point en sentadilla es una zona muy baja, pero ya te digo, es algo que para mí está por encima de la rodillera rígida si me tengo que quedar con una sí o sí, pero claro, si tu prioridad es la durabilidad, etcétera, etcétera, o vas a competir en internacionales con el contrato que tiene España ahora mismo con SBD, tienes que competir sí o sí con las SBDs. El contrato que tiene, por ejemplo, Suecia con SBD, pues hay excepciones a los número 1, como Miyagi, que puede competir con las INSER si quiere. Si no me equivoco, no hay ninguna review tampoco fuera de habla hispana que compare las Strength Shop con las A7. Sí. ¿Qué diferencias ves? Pues a mí la Strength Shop me parece una INSER un poco barata. De hecho, la página web, la forma que tiene es muy de rodillera anatómica, con la forma así un poquito hacia atrás, no sé si llamarlo cónico, pero bueno, es eso. Y a mí la Strength Shop se rompe súper fácil, es que no me gusta, es que es una rodillera que, no sé, me parece como una copia, pero más mala, como si puede ser una versión, pues eso, económica sobre la INSER. Luego, tío, entrando en temas zapatillas, eso es todo lo que tenemos en la COA, sabemos que existen muchísimos modelos más.
Sabo Pro, el Leaper, vamos a poner un Leaper genérico y un zapato más minimalista. Vale, Cuéntanos pues un poco. a ver, el zapato minimalista para mí es el más fácil de, digamos, de rechazar, por así decirlo, en el powerlifting, porque la sensación que me da es que es un zapato un poquito inestable respecto al resto. La ventaja que tiene, y el zapato minimalista sobre todo, es porque es muy ancho, son zapatos barefoot, pero ¿qué pasa? Que es que las Sabo, si te das cuenta, es prácticamente lo mismo, o sea, la horma que tiene en la zona de del metatarso, de, ¿cómo se llama esta zona, Jolín? Del pie, que sale... Sí, los metas, ¿no? Sí, pues igual, pues exactamente, ya te digo, es súper ancha, es exactamente igual. Entonces, lo que te digo que, no sé, es como, tienes exactamente lo mismo aquí que aquí en cuanto a pisada y distribución de la fuerza plantar y de la carga sobre el pie. La única diferencia es que esta zapatilla pues tiene un material un poquito menos estable, al final pues se ve a la legua, ¿no? Que es como el de llevar un slipper, pero ancho. Bueno, si habrá gente que le gusta porque el pie está muy suelto, a mí esa sensación no me convence del todo, pero lo dicho, si vas a hacer peso muerto y vas a levantar 300, lo vas a poder levantar con las dos 100%. ¿Con cuál me elijo yo si quiero competir? Pues me quedo con una Sabo o una Vankus, que es como una zapatilla minimalista, pero especializada para powerlifting, en el sentido de que es un poquito más rígida, un poquito más sólida que los otros, la verdad. Y luego pues los slippers, la ventaja que tienen sobre todo pues es que te dan mucha vida en el pie. Tiene la ventaja de una barefoot, que es relativamente pues eso, flexible y demás, pero que al mismo tiempo pues la suela agarra muchísimo. Habremos visto pues eso, que mucha gente se resbala con las Sabo en las plataformas, sobre todo la plataforma Eleiko ha dado muchos rompedores de cabeza. Desde Malta el Mundial de 2023 hizo un cambio, se hizo con fibras metálicas y demás y ahora pues agarra muchísimo a la plataforma Eleiko, pero hubo muchísimas movidas. No sé si conocéis a Michael Say de 74 de USAPL, pues él cuando fue a competiciones con plataforma Eleiko se resbalaba el tío de una manera impresionante, hace un leg drive súper agresivo y demás. Ya te digo que la plataforma Eleiko pues horrible. Los slippers es el gol estándar porque también el problema que le veo a las Sabo es que tienen como, digamos, abrazan demasiado el pie y en el press de banca, si metemos muchísima flexión de rodilla, los talones se van a levantar ligeramente y esto pues con las slippers, que además son muy baratas, pues lo tenemos salvado. Yo para banca casi siempre recomiendo un slipper por esa libertad y esa dificultad también del juego con el pie que tenemos. Por ejemplo, hay un truco que la primera vez que se lo vi a una persona fue a Beto en 2018, con el tema de los zapatos en banca, lo que hacen es no apretárselos mucho para dejar un poquito de libertad en el talón, y si está levantando ligeramente pues su talón cuando haces un leg drive con mucha dorsiflexión, que lo que sea toda la planta de la zapatilla esté posada en el suelo. Eso con la Sabo es muy complicado porque lo he dicho, es que te coge literalmente todo el talón de Aquiles. Tiene además una forma de cóncava, ¿no? Pues por eso mismo. Antes de meternos con el singlet y tal, Sí. me parece que el singlet no tiene nada, pero yo sé que nos vas a contar algo, yo lo sé. No hemos podido sacar cinturón, pero sí, sobre todo queremos hablar del SBD. ¿Qué nos vale. puedes contar de los cinturones? Y la Pues a ver, en SBD? el SBD, no sé si os ha llegado también, había gente que decía, los SBD ahora son muchísimo más flexibles que los anteriores, son menos rígidos, también se comentaba de las rodilleras SBD 2020-21, que eran muchísimo peores de las antiguas de 2018. A ver, el grueso del cinturón en sí mismo es muy parecido el SBD de antes al de ahora. Para mí es el gol estándar. Por ejemplo, me recuerdo que no lo he probado, lo he visto en mis manos, pero no he hecho una serie de sentadilla con él, el Titan Bragma, que sería como el análogo al SBD, que es un cinturón de 13 milímetros, muy rígido, americano y demás, o el Incer PR Belt también, o el Incer Forever Belt, que al final pues son exactamente el mismo material. Son como los cinturones más parecidos al SBD, pero para mí el gol estándar en cuanto a dureza es el SBD. ¿Qué pasa? Que esto para sentadilla es genial. De hecho hay atletas que se han fisurado las costillas flotantes o tienen unas cicatrices tremendas en las crestas ilíacas por el SBD, sobre todo aquellos que tienen el torso más corto, pero para mí en el peso muerto puede haber personas que el SBD pues no le vaya tan bien, y por eso pues SBD ahora saca un cinturón de 10 milímetros y estamos viendo algunos atletas que lo utilizan en peso muerto. Iván Campano, por ejemplo, ahora está encantado con él respecto al de competición, de 13 milímetros, y lo dicho, para mí el SBD es el número uno en cuanto a durabilidad, consistencia del cinturón, el sistema de palanca es muy bueno. Pioneer ha intentado imitarlo con este de A7, Titan ha sacado también una palanca muy parecida, y ya te digo, pero para mí es como el número uno. Y bueno, pues respecto al tema del singlet, si queréis, pues bueno, un singlet, yo la primera vez que vi el tema de rayarse con el singlet fue ahora
Es una putada, porque ahora, con perdón, porque el singlet, a la nueva normativa de 2024, que tienes que competir con el mismo singlet, que utilizas sentadilla para todo. Ya han sacado también la normativa esta del singlet de pata larga, para el peso muerto sobre todo puedes sacarle la ventaja, pero el problema es que tienes que utilizar el mismo singlet para todo, creo, y por tanto, si utilizas el singlet de pata larga no puedes utilizar rodilleras en la sentadilla, por lo tanto es una tontería, ¿no? Entonces, bueno, para mí el tema del singlet, pues la primera vez que escuché rayadas sobre el singlet fue en un vídeo de Russell Orji, en un mundial, si no recuerdo más fue el de 2019, pues fue el siguiente de Canadá, creo que fue el de Suecia, y hablaba pues eso, el tema del singlet de Titan, que era muy ceñido, tenía además la doble pernera, que es una pequeña ventaja que te puede llegar a dar, que te sientes muy apretada la zona de los aductores. El reglamento de la IPF señala que pues los singlets pueden tener una doble pernera de una medida concreta, no me acuerdo ahora mismo si era 17 centímetros, una cosa así, y Titan es el único que, por eso si ya eres muy friki y te has metido a buscar singlet de Titan, verás que hay Titan singlet GPC Approved e IPF Approved. Pues el de GPC no puedes utilizar doble pernera, el de Titan es el único que utiliza esta ventaja, ni el de Incer ni nada. Pero bueno, a mí estéticamente el de Incer me gusta un poquito más, porque es un poquito más ancho en la zona de los hombros y demás, pero para mí los singlets de Incer y de Titan están por encima de todos. ¿Qué pasa? Pues que ahora SBD pues ha sacado el singlet personalizado de España y es una pasada, entonces bueno, yo creo que ahí también es complicado también competir contra eso. Genial, tío. Ahora que hemos hablado en mucha profundidad con respecto al material, también me gustaría preguntarte, por ejemplo, para una persona que está teniendo mucho crecimiento en powerlifting, una persona que se esté iniciando, que esté empezando sus pasos en el powerlifting, ¿qué material le recomendarías? Pues yo le recomendaría unas rodilleras SBD con las que pueda entrenar cómodamente y que no se le vayan a romper. Si quiere comprarse las nuevas, que para mí son un poquito mejores que las antiguas, perfecto. Que no vaya apurando la talla al límite o que se la tenga que quitar ni nada, aunque la rodillera SBD pues, generalmente no da esos problemas. Un cinturón, probablemente pues, el de Strength, el de Stoic, que están en torno a 100 euros más o menos, está perfecto. Unas muñequeras SBD flexibles pues medianas, si ha tenido dolores de muñeca con anterioridad o lo que sea, pues a lo mejor unas rígidas, tamaño medio, y ya te digo, pues grosso modo eso sería lo más importante, creo. Todo esto IPF Approved, por supuesto, sí, para que no haya ningún tipo de problema. Yo creo que IPF Approved 100%. Ahora mismo te puedes saltar a lo mejor la EP3, pero ya luego, vamos. Seguimos por el material y es que sabemos, Álvaro y yo, que estás trabajando en algo con Rack Rooster. ¿Sí? Cuéntanos un poco, te dejo que nos lo cuentes. Vale, pues nada, hubo un problema con colaboradores o marcas anteriores y al final pues que creemos que la safety bar pues es como el gold estándar de las barras especiales o variantes, etcétera, que se pueden llegar a programar en el powerlifting y que se generó un vacío en el mercado respecto a esta barra que era bastante interesante, que fue pues instigador otro equipo, y al final pues este vacío se llenó de una forma que a mi parecer, aparte de ser poco ética, no era acertada, que es pues utilizando un análogo de una barra que diseñando un producto, bueno, más que diseñando es que, claro, el problema es que estaba pensando en la palabra diseñar por toda esta movida que hubo, que realmente lo que estás haciendo es personalizar un producto, ponerle un logo, ponerle unos mangos que tú quieres, etcétera, pero no estás diseñando un producto. Entonces, bueno, al final pues pasó esta movida y al mismo tiempo pues nosotros tenemos mucha relación con Rack Rooster. Yo fui la primera persona en España que les compró el primer banco de press de banca que ellos hicieron, que era de color verde, que ahora lo tiene Edu Rayo, que me acuerdo que se lo vendí hace ya bastante. Y bueno, pues hablando sobre ellos, el tema de la safety, además me acuerdo que salió un vídeo con todos los defectos. Muchos de los defectos que se le sacaban a la actual, a la anterior barra de Rack Rooster eran mentiras, no eran ciertos, como por ejemplo que no se podían utilizar con cierres pues, normales de CrossFit. El problema que, a ver, es material, digamos, artesanal, por decirlo así, y los 50 milímetros no son exactamente los 50 milímetros de podemos tener una barra de powerlifting, que muchas veces viene pues eso con las hendiduras para que se pueda agarrar bien el cierre, etcétera, sino que es un cromado puro. Si es un cierre a lo mejor que está holgado, pues no se va a poder cerrar bien, pero lo que hemos hecho ahora con Rack Rooster es que cada vez que te envían una safety de las nuevas, te viene con unos cierres de estos que supuestamente no se podían hacer y que cierra perfectamente y no hay ni problema. Y además pues otras cosas que se dijeron sobre la barra, algunas que sí que eran ciertas, y dije, vale, pues el problema es este, el grueso o el aspecto más importante de la barra está perfecto, vamos a cambiarlo. Y aparte pues ya no creo que una mejor barra safety bar, como se decía, de la Rack Rooster anterior, del mundo, la barra definitiva, pues no pudiese
interese tampoco a lo mejor tener algunos aplicativos o algunas extras, como por ejemplo poder poner mangos cortos o mangos largos, o mangos con cadenas, o algunas cosas que ya no puedo adelantar al 100%, pero bueno, todavía es un prototipo la barra que está actualmente. Si queréis digo rápido pues las cosas que hemos cambiado que considero que han sido mejoradas, pero bueno. El pad, para mi gusto, por ejemplo, un error de la persona que diseñó la barra anteriormente, que decía que el pad, mucha gente se quejaba de que era muy duro, a modo de nenaza o a modo de tal. No era el problema de que el pad fuese demasiado duro, sino que el pad era demasiado grueso. Entonces, al final, hacía que la barra se convirtiese en una barra muy cabezona, de que se te cargase demasiado al cuello. Si el pad tiene un grosor un poquito más fino, eso te va a ayudar a que al final esté más cerca de, digamos, del centro de masa, de la columna, que la carga pues, no se anteriorice en exceso, etcétera. Entonces, bueno, mejoramos un poquito el pad, lo hicimos un pelín más blando, y luego pues el tema de algunos acabados que se podían llegar a mejorar. Si es que la barra en su esencia estaba muy bien, las mejoras que le podíamos dar pues era que mandar unos cierres para que no hubiese duda, que sea un poco confeccionable. Vamos a sacar unos mangos cortos y unos mangos largos, como puede tener una Spider Bar o una Transformer Bar, que también eso va a ayudar a que te puedas colocar la barra un poquito mejor, porque había mucha gente, en función de, digamos, tu antropometría, pues te puede ir la safety un poquito anteriorizar demasiado o no. Hay gente que se le lleva muy hacia adelante esa safety, pero al final tiene las medidas de la barra de Elite FTS. Es un diseño, digamos, que es propio en cuanto a cómo ha sido confeccionada la barra, pero los grados, al final la safety tiene unos grados de inclinación en un intervalo que son óptimos. A mí, por ejemplo, el de la extension me resulta muy cómodo, pero al mismo tiempo creo que es muy cómodo para levantar kilos, pero no tanto a lo mejor como para el objeto que una safety bar debería aportar a un atleta. Entonces es por esto por lo que hemos mantenido los grados de la barra de Elite FTS, que son muy acertados, a nuestro parecer también, y ahora pues lo bueno es que la safety se puede hacer con barra de 28, para discos de 28, para discos de 50, es una idea que me parece también súper guay, y luego puedes poner algún añadido, algún acabado, por ejemplo que en los mangos estaba como hueco completamente, ahora es completamente metálica la estructura, da un poquito más de rigidez, y luego pues el tema de que no se daba un peso fijo de la safety, ahora se va a dar un peso fijo, va a estar en la página web, quedan ya para sacar el tema del peso fijo, y bueno, estas cosas que tanto se criticaban, pues yo creo que todo ha sido resuelto, y por eso pues creo que ahora sí que ya la barra, pues tenemos chapó, la barra que está perfecta. Genial, tío. ¿Para cuándo va a estar? ¿Lo sabemos? Pues mira, ahora han salido 20 primeras unidades que están ya puestas a la venta y que se vaya comprando. El problema es que yo creo que también soy una persona muy meticulosa y que todavía se puede mejorar un poquito más. Entonces, es tirar un poco piedras sobre mi propio tejado, por decirlo así, pero al final para mí creo que todavía se puede mejorar un poco más. Tanto el tema del pad, de que pueda a lo mejor intentar sacar un tubo un poquito más pequeño para que quepa en un rack de competición, en cualquiera, porque en un rack de competición cabe. De hecho, estamos con Rooster también diseñando un rack de competición, y en ese rack de competición que nosotros estamos diseñando, nuestra propia safety va a caber, va a poder hacer sin problema. El problema es que lo he estado probando en otros racks de competi, en el de Strength Shop cabe sin ningún problema, en el rack Coliseo, que no sé si lo conoceréis porque es un fabricante de Sevilla que ahora ya desapareció un poquito del mundo del power, pero se hizo muy famoso, pues también cabe sin problema, pero por ejemplo en los Power Gear no cabe sin tanto problema. También quiero ver a ver si podemos poner las pegatinas en otra zona, ya que se desgastan mucho al estar en la zona delantera cuando estás constantemente dejando la barra, y es un poquito a nivel estético. Y bueno, pues a nivel estético es importante porque también mejora el cromado de los acabados, de los mangos y tal, pues para que quede guay. Muy bien, tío. Clase magistral sobre la safety. Creo que no ha quedado ninguna duda. Genial. No sé si tú querías comentar algo más, si no... En principio yo creo que... Dejamos paso, tío. Como hemos visto, eres una persona que sabe un montonazo de material. Sí. Muchos proyectos van en esa línea. Cuéntanos un poquito alguna cosilla más que tengas preparada a nivel de crecimiento personal, proyectos que tú tengas, hacia dónde vas. Sí, pues me gustaría, lo primero de todo, una vez que termine todo eso a nivel académico y lo que es fuera del powerlifting, empezar a poder divulgar algo más. No, creo que sacar mi propio curso o máster, como queramos poner la coletilla, queda exactamente igual, eso es puro marketing, pues me gustaría hacerlo, a ver si dispongo del tiempo, y luego también me gustaría pues divulgar un poquito más a nivel de redes. No es una prioridad porque tampoco es algo que me apasione, generalmente siempre he sido yo el que me gusta leerlo, empaparlo, coger el conocimiento, pero me lo guardo un poco en mi cajón, por decirlo así, sin sacarlo afuera. Me gustaría poder hacer esto con mayor capacidad, si dispongo de este tiempo, pero ahora mismo el proyecto pues es sacar más material
material con Rack Rooster, más cosas de powerlifting, queremos sacar unos ganchos monolift, queremos hacer un banco que sea de espuma, que se llama espuma como solidificada, que es como si fuese el foam de Eleiko, ¿vale? Para que sea el banco lo más parecido al Eleiko de competición. Nos gustaría pues en un futuro, ¿por qué no?, pues hablar con la AEP para que este rack se pueda utilizar en los casos de competición. ¿Por qué? Pues, por ejemplo, ahora mismo tenemos en algunas competiciones AEP1 se ha utilizado el K-Strong, que al final que no tiene guía interna, que para los cargadores es horrible meter el pin y que no se puede meter, pues que quiero sacar un rack con los pines magnéticos como tiene el Eleiko y todo eso. Entonces se llama espuma inyectada, que no me salía lo del foam del rack. Entonces, para todas estas cosas creo que se pueden mejorar mucho, que sea un material nacional pero muy análogo a lo que podemos encontrar en un mundial, etcétera, y algunas cosillas, pues eso, sacar unos ganchos monolith, sacar a lo mejor una cambered, ¿por qué no?, o intentar darle una vuelta y a lo mejor encontrar algún producto que no tengamos ahí en la cabeza y que se pueda decir, oye, esto está muy interesante. Y en general eso, solamente te diría nuevo proyecto y seguir creciendo con Rack Rooster y darle un poquito más de caña a nivel de divulgación, redes sociales, pero en un segundo plano, porque para mí mi objetivo es seguir, que es con lo que más disfruto, es con el coaching, y es pues eso, seguir entrenando personas, que sigan llegando atletas pues de gran nivel y creando yo mismo pues atletas de la nada, como ha pasado por suerte o por trabajo estos últimos años, y seguir así. Muy bien, tío. Atención al detalle en el material y crecimiento personal a nivel de entrenamiento. La última es una dinámica que hacemos siempre y la última pregunta es: ¿a quién te gustaría que trajésemos en los próximos podcasts si conseguimos cuadrar fechas? Puedes decir la cantidad de personas que tú quieras. La gente que quiera. Posiblemente que estén cerquita de aquí, pero bueno. Vale, pues a ver, no sé si a revés, Diego, también sería muy interesante que lo traigas también, porque el perfil de entrenamiento y todo, imagino también que lo habrán nominado. De momento no, así que Diego, ya sabemos que te puedes venir por aquí. Que puede ser muy interesante. Y luego pues me gustaría algún atleta, pues no sé, Ugato yo sé que os cae muy bien y demás, pues podéis que traerlo a Iván, también sería genial, que es un atleta, barro un poquito para casa. Y luego pues por qué no, a lo mejor Edu Prada también estaría genial, como presidente de la AEP, y poder hacer, no sé si a lo mejor es algo más distendido para el puesto que tiene, pero bueno, estaría genial. Segunda vez que nominan a Edu, ya hemos hablado con él, sabe que tiene que venirse por aquí. Dos atletas tuyos, Iván Campano, sí, Hugo y Diego Rives, que te esperamos por aquí también. Pues nada, un placer. Nada, gracias a vosotros, chicos. Tu casa, tío. Gracias, muchas gracias, chicos.